Extraordinario descubrimiento. Lo que pasé al irme tras la fría reacción de mi nuera en Navidad. La mesa estaba bellamente decorada, pero la atmósfera era helada. Carlos, un maestro de escuela secundaria de 52 años, sentía un nudo en el estómago mientras miraba a Valeria, su nuera, que apenas le dirigía la palabra. La noche navideña, que años atrás había simbolizado la unión familiar, se había convertido en un tormento para él. Inseguridades profundas surgieron a la superficie. ¿Por qué no puedo conectar con ella? ¿Qué está mal en mí? Los ojos de Valeria, fríos y desinteresados, lo atravesaban como dagas, recordándole todos los juicios que había enfrentado en su vida profesional. La educación no había sido un camino fácil, había dedicado su vida a enseñar, a inspirar a sus alumnos, pero en casa, su esfuerzo parecía no ser valorado. El instante se volvió insoportable. Carlos sintió que el aire le faltaba, que debía huir, buscar refugio en su propio mundo. Se levantó de la mesa, dejando una risa forzada de su hijo en el aire. Solo necesito un momento, fue lo único que logró articular antes de escapar a la oscuridad del viejo cobertizo de su padre, un lugar donde los ecos de su infancia aún resonaban. Allí, en medio del polvo y los objetos olvidados, encontró una caja antigua. Un susurro de nostalgia lo envolvió y al abrirla, un torrente de cartas y documentos lo recibió. Leyó sobre una escuela que había sido de su familia, una escuela que había cerrado sus puertas por las adversidades, por el olvido. Cada carta destilaba la esperanza y la frustración de su padre, un hombre que había luchado por la educación y la comunidad, un legado que Carlos sentía se le escurría entre los dedos. La tristeza lo invadió como un manto pesado, pero a la vez, en ese instante él comprendió. Las enseñanzas de su padre reverberaban en su mente, la educación es una responsabilidad, un regalo que todos merecen. Mientras sostenía aquellas cartas, una mezcla de melancolía y determinación empezó a tomar forma en su corazón. Sí, su vida había estado llena de desafíos, pero quizás, solo quizás, aquel era el momento de reivindicar no solo su propio lugar como educador, sino también el legado que su familia había construido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el descubrimiento fresco en su corazón, Carlos se sintió empoderado. El eco de su historia familiar lo llamaba a confrontar sus miedos, a hablar sobre el valor de la educación y el sacrificio, a dejar de lado sus inseguridades y presentarse ante Valeria y su familia con dignidad. No era solo su lucha, era un llamado a unir, a construir sobre las bases del pasado para crear un futuro mejor. Sin embargo, no se esperaba lo que vendría. Aquella nuera distante, con sus ojos llenos de juicio, podría estar más cerca de lo que pensaba de su propia búsqueda de reconocimiento y entendimiento. El ambiente se tornó cada vez más pesado mientras Carlos regresaba a la cena. Las palabras que apenas comenzaban a formarse en su mente estaban a punto de chocar con la realidad que le esperaba. ¿Podría finalmente encontrar un lugar para su voz en medio de tanto silencio? La verdad flotaba en el aire, mientras un futuro incierto lo acechaba. Carlos tomó una profunda respiración antes de cruzar la puerta del cobertizo. En su pecho una mezcla incontrolable de nerviosismo y determinación se agitaba como un torbellino. Recordó cada carta, cada palabra escrita con esfuerzo y amor, un reflejo del sacrificio de su padre. Este descubrimiento le había revelado algo fundamental, su pasión por la enseñanza no solo era un trabajo, era un legado que debía honrar. Este pensamiento fijo en su mente lo impulsó a avanzar. Al regresar a la mesa, la atmósfera seguía tensa. Valeria continuaba con su mirada distante, aunque esta vez Carlos notó un leve atisbo de curiosidad en su expresión. Sin embargo, el miedo a ser juzgado nuevamente lo invadió. ¿Qué diré?, se preguntó mientras una pequeña voz en su interior le urgía a actuar. No podía permitir que esa frustración lo paralizara, era el momento de compartir su verdad. Decidido, tomó asiento nuevamente y al hacerlo, se sintió como un gladiador a punto de enfrentar a su adversario. Su hijo lo miró, levantando una ceja como si percibiera la tensión.
La cena continuaba de fondo, pero para Carlos, todo se volvió un susurro distante. Era la oportunidad perfecta. Valeria, comenzó, su voz temblando ligeramente. Sé que nuestra relación no ha sido la más fácil, pero quiero que sepas que valoro mucho mi papel en esta familia y en la educación. Las palabras fluyeron de su boca como una corriente larga y esperada, su voz cada vez más firme a medida que continuaba. Mi padre me enseñó que la educación va más allá de los libros. Es un regalo que debemos dar y recibir con gratitud. Valeria lo miró de una forma diferente, como si el peso de sus palabras hiciera eco en su propia experiencia. Carlos vio en sus ojos el destello de lo que podría ser una conexión, una búsqueda de comprensión compartida. Al recuperar su aliento, se sintió más fuerte. Sintiendo que debía continuar, compartió anécdotas de sus años como docente, historias de estudiantes que lucharon, que superaron obstáculos y que encontraron su voz. Se dio cuenta de que su inseguridad se convertía en una fuente de motivación más que en un obstáculo, y que cada palabra hablada liberaba algo dentro de él, un entendimiento renovado. Valeria, quizás aún no entendemos completamente nuestras diferencias, pero estoy aquí para aprender y crecer contigo. La educación nos demanda escuchar y abrirnos al diálogo. Quiero hacerlo contigo, concluyó, su voz cargada de sinceridad y esperanza. El momento quedó suspendido en el aire, todos los ojos en la mesa lo miraban. Valeria tardó unos segundos en responder, y Carlos sintió como el tiempo se estiraba. Finalmente ella habló: Carlos, quizás no siempre he sido justa contigo. La verdad es que me siento perdida en esta familia y no supe cómo acercarme. Las palabras, inicialmente casi entrecortadas, comenzaron a fluir más fácilmente. Carlos sintió un alivio inmenso, pero contrariamente a lo que habría esperado, una inquietud comenzó a germinar en su interior. Si Valeria reconocía sus propias luchas, ¿qué más podría descubrir sobre la familia que él pensaba conocer tan bien? Este nuevo terreno de diálogo no solo abría la puerta a un entendimiento entre ellos, sino que también podría poner en jaque otras relaciones familiares que había dado por sentadas. Mientras comenzaba a articular una respuesta, una llamada en su teléfono interrumpió el momento, un mensaje de su antiguo jefe con una oferta inesperada. La tensión entre lo nuevo y lo viejo se vislumbraba. ¿Qué decisión debía tomar ahora? El aroma de la cena se intensificaba, pero el sudor frío en la frente de Carlos no era solo por el calor de la cocina. Estaba preparado para enfrentar una nueva consulta profesional. El futuro se convirtió en un abismo de posibilidades, y Carlos supo que necesitaba decidir quién quería ser, no solo como educador, sino como parte de esta familia que ahora estaba empezando a desvelar su verdadero potencial. La inquietud atenazaba su pecho y, mientras la conversación continuaba, él se propuso encontrar la respuesta que cambiaría su rumbo una vez más. La incertidumbre, de algún modo, brillaba con una promesa que no podía desaprovechar. La cena continuó su curso, pero la mente de Carlos estaba sumida en la tormenta de pensamientos. Todo el alboroto de los platos y conversaciones se sentía distante, como si él estuviera fuera de esa escena familiar. Mientras Valeria conversaba con su hijo sobre planes futuros, Carlos se centró en el mensaje en su teléfono. No era simplemente una oferta laboral, era una invitación a retomar un camino que había dejado atrás. La enseñanza era su pasión, un refugio que había encontrado en momentos de inquietud. Sin embargo, el trabajo en el que su antiguo jefe lo invitaba requería un cambio radical de enfoque. Era una posición de liderazgo en un programa educativo innovador, con la oportunidad de influir en las vidas de muchos más jóvenes. Pero eso significaba comprometerse a dejar de lado su actual papel en la enseñanza directa. ¿Tendría la capacidad de hacer el cambio que necesitaba? Mientras analizaba la oferta, Carlos sintió una chispa de emoción pero también una pesada carga de duda. Había descifrado sus verdaderos deseos, pero ahora debía enfrentarse al dilema de si debía seguir su vocación actual o arriesgarse a ambiciones más grandes. De repente Valeria lo miró, su expresión indicaba que había notado su distracción. «Carlos, ¿te encuentras bien?», preguntó, lo que lo sacó de su trance. La autenticidad en su tono hizo que Carlos reverberara con la necesidad de ser honesto. «Valeria, estoy tratando de decidir si debo seguir esta nueva oportunidad de mi antiguo trabajo», murmuró, sintiendo la vulnerabilidad aflorar en su pecho. «Siento que tengo la responsabilidad de los demás, pero también sé que en mis manos tengo la posibilidad de crear un cambio significativo». Ella hizo una pausa, sorprendida por su apertura, y comenzó a reflexionar. «Nada en esta vida es simple, Carlos.
A veces hay que tomar riesgos para crecer. Quizás podrías utilizar tu experiencia actual para enriquecer ese nuevo rol. Te conozco lo suficiente como para saber que no dejarías de lado tu compromiso con la educación. Pero recuerda, el equilibrio también es esencial, dijo ella, con una mirada sincera. Las palabras de Valeria resonaron en él. La idea de combinar lo aprendido en su intervención directa con su capacidad de liderar provocó un cambio de perspectiva. ¿Y si estos caminos no eran mutuamente excluyentes? Si lograba equilibrar ambas facetas de su vida, podría finalmente construir el legado que ansiaba. Un nuevo Carlos emergía, lleno de posibilidades sobre cómo podría impactar en su familia y comunidad. Sin embargo, mientras comenzaba a albergar un poco más de esperanza, la notificación de un nuevo mensaje en su teléfono del antiguo jefe rompió el silencio. El tiempo es esencial. La decisión debe tomarse pronto. La presión se intensificó y las preguntas danzaban en su mente. ¿Cómo reaccionarían su familia y sus alumnos si decidía dar un giro radical a su trayectoria profesional? Descubrirse a sí mismo en medio de tensiones familiares y decisiones laborales era el reto que necesitaba enfrentar. Sintió la energía de su lucha interna, una corriente que sostenía la inquietud y la determinación. Su vida estaba ante un precipicio, y la profundidad de ese abismo amenazaba con desbordar sus emociones más profundas. Carlos respiró hondo preparándose para expresar su visión, no solo sobre su carrera, sino sobre cómo podría forjar una nueva dinámica familiar que honrara las diferencias y al mismo tiempo promoviera el crecimiento. Este momento de revelación podría no solo definir su futuro profesional, sino también el del núcleo familiar que estaba comenzando a comprender. El peso de la incertidumbre volvía a caer sobre él. ¿Cuál sería el siguiente movimiento de Carlos? Podría equilibrar la ansiedad de una decisión abrupta con un renovado sentido de propósito familiar. A medida que el aroma de la cena envolvía la habitación, una nueva pregunta pulsaba en su mente. ¿Podía convertirse en el hombre que su familia necesitaba al mismo tiempo que seguía su verdadero camino profesional? La conversación que se avecinaba podría cambiarlo todo, y el momento de la verdad se acercaba más rápidamente de lo que él pensaba. La cena terminaba, pero el eco de las palabras de Valeria persistía en la mente de Carlos. Sabía que aferrarse a su papel de maestro directo era una elección segura, la que había tomado durante años. Sin embargo, el nuevo camino ofrecía la posibilidad de trascender su propia experiencia, de expandir su impacto más allá del aula. Tan pronto como los últimos platos fueron retirados, Carlos sintió la necesidad de actuar. Se despidió de Valeria y su hijo con una sonrisa que ocultaba el torbellino interno que lo asediaba. Caminó hacia su estudio, un espacio que había sido su refugio, sus paredes decoradas con las obras de sus alumnos. Cada una de esas piezas representaba un momento de conexión, un fragmento de su legado emocional, y mientras observaba todo, la responsabilidad se tornaba palpable. Debería dejar atrás esas conexiones para aventurarse en una nueva etapa. Con su teléfono en la mano, Carlos anotó sus pensamientos, como si cada palabra lo guiara a un descubrimiento personal. Desde su búsqueda de un equilibrio, las ideas comenzaron a fluir, colores y formas se entrelazaban en su mente, imitando el proceso de juntar su pasión con su deseo de liderazgo. Había potencial en su experiencia, un valor que había pasado por alto, y con cada trazo en la pantalla, un nuevo sentido de propósito surgía. Sin embargo, la incertidumbre se dejó sentir cuando el recuerdo de la reacción de su nuera, Marta, volvió con fuerza. En la cena, mientras él hablaba sobre sus planes, había percibido un leve desdén en su mirada. No era solo una mirada indiferente, había algo más profundo que lo inquietaba. ¿Acaso pensaba que su carrera estaba en declive? Sus juicios resonaban en su mente. Carlos se sintió incapaz de mirarla a los ojos cuando su futuro estaba en juego. Marta no cree en mí, se dijo en voz baja mientras escribía. Pero eso puedo cambiarlo. Aquí radicaba el conflicto, cada decisión que tomara, cada paso que diera hacia la nueva propuesta, debía ser respaldado por la solidez de su relación familiar. Con determinación, se propuso hablar con Marta. Era vital que ella entendiera su deseo de crecer y que su motivación no era solo personal, sino también por ellos como familia. Él anhelaba ser un padre y suegro a la altura de sus expectativas y mostrarles que la enseñanza, aunque no era el único camino, seguía surgiendo de su compromiso. Carlos se levantó, dejando el estudio atrás con un nuevo sentido de misión, la jornada de autodescubrimiento apenas comenzaba.
Mientras cruzaba el pasillo, sentía que la decisión se aferraba a él como un nuevo capítulo en su vida. Necesitaba reunirse con Marta, y no solo debía comunicar su propuesta, sino también solventar las dudas que ella albergaba. La conversación que se avecinaba lo llenaba de nerviosismo, pero también de anticipación. Carlos percibía que esta sería su oportunidad para transformar no solo su carrera, sino también fortalecer los lazos familiares cuestionados por su decisión. La duda brillaba en su pecho como un faro, guiándolo hacia el camino que había decidido trazar. Con cada paso hacia la sala de estar, su determinación crecía. Tenía que encontrar la mejor manera de abrirse, de exponer sus vulnerabilidades, pero también su visión. Sin embargo, a medida que se acercaba, un nuevo mensaje en su teléfono desvió su atención. Al leerlo, el aliento se le cortó. Era de su antiguo jefe, citando la fecha límite para aceptar la oferta. La presión se volvió abrumadora. Mientras apretaba el dispositivo en otra búsqueda de respuestas, los ecos de sus propias decisiones resonaban más fuertes. ¿Cómo aseguraría que su familia lo entendiera y apoyara su camino? El momento de la verdad había llegado, y las preguntas eran más inquietantes. ¿Qué pasaría si sus esfuerzos por convencer a su nuera se encontraban con nuevas dudas? ¿Sería capaz de impactar realmente la vida de esos jóvenes, si su propia familia riñera con su elección? El cruce de caminos se encontraba ante él, y lo único que podía hacer era avanzar, estirando sus límites. Pero la llegada inevitable de su decisión le planteaba una situación que jamás había imaginado. La inseguridad y el deseo de éxito en su nuevo rol debían ser consolidados en una conversación que solo podía dar forma a su futuro. A medida que tomaba aire y se preparaba para cruzar la puerta, una brisa inesperada recorrió la habitación. Carlos sintió que la atmósfera vibraba. Había más en juego de lo que podía imaginar, y cada paso lo llevaría más cerca del desenlace que cambiaría el curso de su vida profesional. Estaba realmente listo para enfrentarse a la verdad que había estado evitado. Carlos se detuvo frente a la puerta de la sala de estar, la voz interna en su cabeza resonando con fuerza. Su corazón latía desbocado, sabía que era esencial enfrentar a Marta, pero el miedo a su posible rechazo desencadenaba un cóctel de emociones que oscurecía su determinación. Decidió tomar un momento para respirar. Cerró los ojos y se recordó a sí mismo, el maestro que había guiado a incalculables talentos en su aula. Había cultivado la creatividad y la confianza en sus alumnos, ahora necesitaba trasladar esa misma fe hacia su familia. ¿Por qué debía temer el juicio de Marta? La noción de ser un líder lo había inspirado a abrirse más allá de su zona de confort. A medida que reflexionaba, un destello de claridad surgió. Necesitaba no solo convencer a Marta, sino también atraerla al diálogo. En lugar de solo presentar su plan, debía explorar sus preocupaciones. Tal vez la fría reacción de su nuera era solo una manifestación de su propio temor y resistencia al cambio. Con el nuevo propósito iluminando su camino, cruzó el umbral. La sala de estar estaba iluminada suavemente, Marta estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono con desdén. Al notar su presencia, levantó la vista, y aunque no logró ocultar su sorpresa, la frialdad aún la envolvía. «Hola, Marta», dijo Carlos, esforzándose por sonreír. «¿Podemos hablar un momento?» «Claro, ¿qué sucede?», respondió ella, manteniendo su tono monocorde. Sintió que el ambiente se volvía tenso. Cada palabra debía calcularse cuidadosamente. Carlos sintió que la presión crecía. La sensación de que tenía mucho más en juego que una simple conversación lo envolvió. No solo deseaba compartir su visión, sino también conectarse con ella, su familia. «Quería comentarte sobre la oferta que recibí», comenzó. «Es un nuevo proyecto que me entusiasma, pero entiendo que puedes tener dudas». Marta lo observó con una curiosidad cautelosa, casi incrédula. «¿Y por qué crees que tengo dudas?», inquirió sin dejar de escrutarlo. Las palabras de su nuera presentaban un desafío. Era el momento de exhibir su vulnerabilidad y abrirse a sus preocupaciones. «Porque sé que no es un cambio común. He sido docente durante años, y dejar eso me asusta». Hizo una pausa, viendo con claridad su propio conflicto. «Sin embargo, creo que hay un potencial en esto que va más allá de mí. Quiero un futuro donde pueda influir en más estudiantes». Marta lo miró fijamente y durante un instante el silencio fue casi palpable. Carlos podía sentir cómo las palabras giraban en el aire, pero eso no importaba.
Había dado el primer paso, enfrentando su propia inseguridad y buscando una conexión. ¿Y qué pasa si no funciona?, preguntó ella, ahora un poco más relajada. Es un gran riesgo. La formulación de su pregunta hizo que Carlos reflexionara nuevamente. La incertidumbre era una compañera constante en toda decisión que había tomado. Pero ¿no era ese riesgo lo que había alimentado su deseo de crecer? Sí, es un riesgo. Pero la esencia de lo que soy como educador siempre ha sido asumir riesgos por mis alumnos. La única diferencia ahora es que este riesgo es por mí, y por lo que puedo brindarles en un futuro. La mirada de Marta pareció suavizarse un poco, surgiendo un destello de entendimiento. Pero antes de que pudiera contestar, el teléfono de Carlos vibró nuevamente. Esta vez, una notificación sobre la reunión que tendría con su antiguo jefe. La presión de su elección volvió a inundarlo, y mientras un nudo se instalaba en su garganta, se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. Tenía que tomar una decisión, no solo por él, sino también por su familia. Te prometo que no dejaré de ser ese maestro que ellos necesitan, solo que ahora tengo la oportunidad de ser más. Su voz se elevó en un tono casi decidido, mientras sus palabras tejían una imagen de futuro que solo él podía ver. Marta tomó aire y por un instante Carlos pensó que vería un cambio en su rostro. Sin embargo, la incomodidad regresó, y ella guardó silencio. Él podía sentir cómo las dudas aún llenaban la habitación. La conversación iba a ser más complicada de lo que había imaginado. Frente a su incertidumbre, la verdad era que la aprobación de Marta significaba tanto para él como la oportunidad propia que estaba persiguiendo. Carlos, esto no es solo sobre ti, dijo Marta, y en su voz había una nueva seriedad. Las palabras de ella resonaron en su mente. Carlos entendió que la lucha para ser visto y validado no terminaría en ese instante, sino que se enfrentaría en cada paso. Se sentó, listo para atravesar la barrera que los separaba. El camino para reafirmar su lugar en la vida de Marta había comenzado, pero ahora enfrentaba un obstáculo que no podía ignorar. A medida que las palabras comenzaban a fluir, Carlos sintió que el peso de su futuro se equilibraba entre sus manos. Sin embargo, sabía que el resultado de esta conversación podría marcar más que su carrera, podría definir quién era como padre y como hombre. ¿Qué más revelaría esta discusión? ¿Estaba listo para aceptar las verdades que Marta podría arrojar sobre su responsabilidad? Esa incertidumbre interna volvió a hacer eco en su piel, justo en el instante en el que decidió abrirse. Marta, tenemos que hablar de lo que realmente está en juego aquí. En ese instante Carlos se dio cuenta de que la conversación apenas estaba comenzando. Carlos sintió como el aire se tornaba más denso con cada palabra que intentaba articular. El peso de la incertidumbre se cernía sobre él, pero también comenzó a vislumbrar una oportunidad de abrir un diálogo verdadero, no solo con Marta, sino consigo mismo. No podía permitir que su propio miedo lo arrastrara hacia atrás. La inquietud en el rostro de su nuera solo intensificaba su moralidad, la necesidad de ser auténtico. Marta comenzó eligiendo cada palabra con cuidado, estoy consciente de que este cambio puede parecer egoísta. Pero quiero que sepas que cada decisión que tomo no es solo por mí, sino por nuestra familia, por lo que puedo compartir y construir juntos. Los ojos de Marta se volvieron más inquisitivos, como si buscara en él una pieza del rompecabezas que le permitiera entender su motivación. La tensión seguía flotando entre ellos, pero había un leve cambio en su expresión que Carlos no podía ignorar. ¿Acaso el diálogo podía ser el inicio de un cambio? Es que todo lo que me estás diciendo suena demasiado arriesgado. Sus palabras eran directas, pero el tono expresó una pequeña apertura, una chispa que Carlos decidió aprovechar. La vida misma es un riesgo, dijo, sintiendo que una oleada de pasión le invadía. ¿Cuántas veces he elegido lo seguro y he dejado de lado lo que realmente deseo hacer? La docencia siempre ha sido mi pasión, y yo he contribuido a construir futuros en otros, a veces olvidando el mío. Marta frunció el ceño. Carlos podía sentir que cada minuto avanzaba, sus pensamientos giraban como un torbellino. Había anhelado esta conversación, pero la cruda realidad de las preocupaciones de su nuera emergía con fuerza. Debía ser capaz no solo de expresar su deseo, sino de implicarse en el mundo de ella. Y si quieres avanzar, prosiguió él, necesito que confíes en mí. Pero también debo entender tus preocupaciones. ¿Qué es lo que realmente te asusta de esto?
Marta bajó la mirada, su resistencia parecía desdibujarse, revelando un atisbo de vulnerabilidad que antes no había mostrado. El silencio entre ellos fue interrumpido solo por el sonido crepitante de la chimenea, creando un ambiente casi íntimo. La incertidumbre respondió finalmente. Si te lanzas a esto y no funciona, ¿qué pasará? No quiero ver un fracaso en tus ojos, papá. Carlos sintió un golpe en el estómago. Las palabras de Marta lo confrontaban de una manera que nunca había anticipado. La verdad era que la idea de fallar también le torturaba. Había arriesgado su estabilidad por un sueño, y eso incluía su relación con ella. Se trata de crecer a través del fracaso, admitió, reflexionando sobre sus propias experiencias profesionales. Como mis estudiantes. He visto a muchos caer y levantarse, aprender y reaprender, y eso es parte del proceso. La vida no es un camino recto, y yo estoy eligiendo un nuevo rumbo que también me involucra a mí como padre. El ambiente cargado empezó a distenderse nuevamente. La expresividad en los ojos de Marta se tornó más matizada, podía ver que ella estaba tratando de reconciliar sus miedos con su deseo de apoyarlo. No sé, Carlos. La duda aún persistía. Quiero verte triunfar, pero... Entiendo el dilema. Te agradezco que lo compartas conmigo, interrumpió, notando que el diálogo se transformaba en un momento de colaboración. Ambos se miraron fijamente, un pacto tácito nacía entre ellos. Quizá este intercambio era el primer paso hacia la superación de sus diferencias, hacia un futuro donde podían apoyarse mutuamente. Entonces, en un instante, Carlos recordó la reunión inminente con su antiguo jefe, y el peso del momento se intensificó. Marta no era solo una oyente, ahora era una parte fundamental de esta trama. ¿Sería capaz de dejar atrás su propia inseguridad y actuar en confianza? Marta, ¿sabes lo que esto significa para mí? No solo es un paso profesional, es un paso hacia el cumplimiento de un sueño. Solo deseo que puedas entender que yo también estoy asustado. La revelación dejó un eco en la habitación. Comprendía que necesitaba validar sus sentimientos tanto como los de ella. Pero había algo más que lo inquietaba. Si esta unión funcionaba, ¿estaba preparado para lidiar con lo que el futuro le deparaba? Estaba consciente de que Marta no era la única que temía el cambio. El tiempo se moría nuevamente y la urgencia lo invadía. ¿Estamos listos para dar ese salto juntos?, se preguntó, anticipando que la decisión compartida podría ser el camino hacia la sanación. Carlos sentía que las palabras surcaban lo que podría ser el inicio de algo grande. Pero la respuesta de Marta no solo definiría su relación como padre e hijo, sino su camino en su nueva vida profesional. La incomodidad burbujeaba entre ellos, y no podía evitarlo, su futuro dependía de ese instante. ¿Qué respuesta se asomaría en los labios de Marta? El momento de la verdad se acercaba, y cada milésima de segundo se sentía interminable. La atmósfera en la sala se había transformado. Cada palabra, cada silencio compartido palpaba la esencia de un diálogo que desbordaba sentido, pero la pregunta en el aire permanecía expectante. Marta lo observaba con una mezcla de satisfacción y temor, como si esperara escuchar de él algo que no estaba seguro de desear. Carlos, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se enfocó en cada detalle del rostro de su nuera. La tensión estaba tan presente que podía palparse. Sabía que este momento, esta conversación, podía definir su futuro profesional, su vida personal y sobre todo, su relación con ella. Pero también era consciente de que su miedo no era solo un obstáculo, era parte esencial de su crecimiento. Escucha, Marta, comenzó Carlos, decidido. Recuerdo mis inicios como docente. La primera clase. Estaba asustado de hacer el ridículo, de no poder conectarme con los estudiantes. Pero esa inseguridad fue la que me motivó a prepararme más. A convertirme en mejor profesor. Lo mismo ocurre ahora, no estoy solo asumiendo un riesgo, estoy buscando un propósito. Marta inhaló profundamente y bajó la mirada. Las palabras de Carlos resonaban en su interior, desafiando tanto sus inseguridades como sus deseos de apoyarlo. Le preocupaba que su propio miedo pudiera convertirse en una carga para él. Sin embargo, en su interior, un aletargado deseo por el éxito de Carlos chisporroteaba. Entiendo lo que quieres decir, murmuró ella al fin. Pero hay mucho en juego. No solo se trata de un sueño personal, se trata de la estabilidad de nuestra familia. Si fallas, no solo te afectará a ti.
Carlos sintió que una presión interna resurgía, debía reafirmar su compromiso profesional no solo con su meta, sino con su papel dentro de la familia. La sombra del anterior trabajo pesaba sobre sus deseos de innovación. La seguridad había sido su eficaz aliado, pero ahora lo buscaba en el desafío. Siempre he creído que lo importante no es el resultado, sino el proceso, afirmó, tratando de comunicar no solo su valentía, sino su convicción. Me gustaría que tú, como parte de mi vida y de mis futuros planes, pudieras ver que estaré haciendo esto también para nuestro beneficio. Si puedo ser un ejemplo de siendo fiel a uno mismo, quizás eso pueda inspirarte y a otros. Las palabras de Carlos parecieron desarmar un poco la frustración en el rostro de Marta. La chispa de duda se desvanecía lentamente. Sabía que debía despojarse de su propio miedo para permitir que su apoyo hacia él floreciera. La posibilidad de ser parte de su nuevo comienzo comenzaba a tomar forma. Creo que también estoy asustada de fallar como madre. Su voz sonaba firme aunque aún cargada de incertidumbre. Aunque quiero que vayas por ello, el mundo afuera no siempre es amable. En ese momento Carlos sintió un profundo anhelo por una conexión más fuerte. La situación no solo se trataba de él enfrentando la incertidumbre, sino de ambos lidiando juntos con sus temores. Era un camino familiar, uno que debían recorrer unidos. El mundo jamás será fácil, Marta, pero eso no significa que debemos dejarnos llevar por el miedo. Carlos se acercó y tomó una mano de ella. Estamos juntos en esto, y aprenderemos a navegar las aguas turbulentas. Ese es el verdadero viaje, adaptarnos, aprender, confrontar y volver a levantarnos. Las luces del crepitar de la chimenea reflejaron un nuevo entendimiento en los ojos de Marta. La conexión palpable entre ambos crecía, un puente que parecía llenar el vacío que había entre ellos. Sin embargo, al fondo de su mente Carlos sabía que aunque esta discusión había abierto camino, el enfrentamiento con su antiguo jefe todavía latía como un monstruo inminente fuera de su control. De acuerdo, voy a intentar, dijo Marta, la decisión aún titubeante, pero quiero saber que si esto va mal, encontraremos otra forma. Carlos asintió sintiendo que el camino aún era arduo, pero el diálogo con Marta marcaba un cambio. Pero del mismo modo, la presión del encuentro inminente lo acechaba. ¿Sería capaz de superar la prueba frente a su antiguo jefe? Sin embargo, ahora enfrentado a nuevos dilemas, Carlos se dio cuenta de que este era solo el principio. Lo que aún no sabía era qué camino tomaría si el resultado de la reunión no era el esperado. El verdadero reto comienza allí, pensó, anticipando la incertidumbre que aguardaba tras la puerta. ¿Podría enfrentar con valentía lo que estaba por venir, no solo por él, sino por Marta? La respuesta no era clara, pero su determinación se reforzaba ante cada palabra pronunciada. Estaba realmente preparado para descubrir su verdadera capacidad y las posibilidades más allá del miedo. La inquietud lo arrastraba, como las corrientes impredecibles de una vida en plena transformación. Carlos miró por la ventana mientras la luz del atardecer bañaba la sala en tonos cálidos. Esta era una imagen que no encajaba con el torbellino de emociones que sentía. Se preguntaba si realmente estaba a punto de dar un paso decisivo en su vida o si todo se desmoronaría como un castillo de naipes. Su mente lo llevó de regreso a la conversación con Marta. Habían alcanzado un nivel de entendimiento, pero el eco de su antigua vida aún retumbaba en su interior. El día de la reunión con su antiguo jefe se acercaba rápidamente y a pesar del apoyo de Marta, el miedo seguía acechándolo. El miedo a fracasar e irse de cara al suelo. A lo largo de su carrera, había aprendido a ver los fracasos como oportunidades de crecimiento, pero esta vez las consecuencias eran más personales. ¿Y si el resultado no era el esperado? ¿Qué pasaría si se quedaba sin opciones, sin la validez que sentía que merecía? Mientras se perdía en pensamientos, decidió que necesitaba un plan tangible. Sacó una libreta que había comenzado a llenar con ideas para su nuevo proyecto. Comenzó a anotar sus reflexiones sobre su misión, las lecciones aprendidas en sus años como docente y cómo podía aplicarlas en esta nueva etapa. Mi propósito, escribió al principio, es transformar la enseñanza en un lugar donde cada alumno se sienta valorado y escuchado. Aquí no serán solo números en una lista, serán partes de un todo. El bolígrafo corría sobre el papel con rapidez, como si cada palabra revelara un ladrillo más de la estructura de su futura carrera. Al ir detallando su visión, la tensión en su pecho comenzaba a disminuir. La claridad de su propósito lo envolvía en una sensación de seguridad.
Sin embargo, cuando terminó, se sintió igual de vulnerable. ¿Iba a ser suficiente? Su antiguo jefe era un hombre rígido, un conservador que despreciaba la innovación y lo nuevo. Carlos temía que al presentar su idea, la respuesta de su jefe fuera un balde de agua fría sobre sus expectativas. Su mente giraba en torno a esta realidad, lo que él creía un avance podría ser visto como un riesgo innecesario. Esa incertidumbre acompañó a Carlos mientras se preparaba para el encuentro. Visualizó su presentación en varios escenarios, un aplauso cálido y alentador, o frías miradas de desaprobación. La preocupación se convirtió en una conversación interna incesante. Días después, cuando llegó el momento, Carlos se encontró frente a su antiguo jefe, un hombre cuyos simples gestos le provocaban un nudo en el estómago. El ambiente era tenso, casi palpable, mientras Carlos desenfundaba sus notas. El jefe lo miró con una mezcla de desdén y curiosidad. Supongo que tienes algo interesante que ofrecer, dijo con un tono que no dejaba entrever entusiasmo. El dolor en su pecho se agudizó, pero Carlos tenía que recordar lo que había escrito. Su visión no era solo suya, era un sueño que debía ser compartido. Tomó aire ignorando el miedo y comenzó a hablar. Sin embargo, a medida que avanzaba, la postura del jefe se tornó más crítica. Comentarios despectivos y miradas que indicaban su desacuerdo. El corazón de Carlos palpitaba, pero lo que sucedió a continuación le sorprendió. En lugar de retractarse, recordó las palabras de Marta, su apoyo moral. Aquello le otorgó una corriente de organización interna, comenzó a responder a las críticas, a defender su proyecto con convicción. La reunión culminó sin un veredicto claro, pero había avanzado algo más allá de lo esperado, había aprendido a defender sus ideas. Aunque no recibió un apoyo inmediato, había descubierto algo profundo sobre sí mismo, su capacidad de confrontar la adversidad, de encontrar su voz genuina en medio de la desaprobación. Mientras salió de la oficina, sintió que algo había cambiado dentro de él. Se sintió fuerte, más seguro de sí mismo. Ya no solo era un profesor, estaba en proceso de convertirse en un innovador en su campo. Pero al regresar a casa, la satisfacción se mecía en su interior junto a una nueva inquietud. ¿Cuál sería el siguiente paso? Había logrado suficientes cambios para que el jefe reconsiderara su opinión. Y más importante aún, ¿conseguiría construir el futuro que soñaba, tanto para sí mismo como para su familia? Con cada paso, los ecos de la reunión resonaban en su cabeza. Aunque había encontrado una nueva fuerza dentro de sí mismo, entendía que aún había más caminos a explorar. Era solo el inicio de un viaje que prometía ser tanto transformador como aterrador. Podría enfrentar lo que vendría después con la misma determinación. La pregunta se instalaba en su mente esperando respuesta. Carlos despertó esa mañana con un nuevo enfoque. La reunión había sido un revulsivo para su vida profesional, aunque su mente aún se debatía entre la incertidumbre y la ambición. Había defendido sus ideas frente al rígido gerente, pero el eco de la desaprobación seguía resonando en su interior. Aquello no podía ser el final, en realidad, podría ser el inicio de algo mucho más grande. Se sentó a la mesa del desayuno, sin poder sacudirse la sensación de inestabilidad que le había dejado la confrontación. Marta lo observaba, notando su desasosiego. ¿Qué está pasando, Carlos?, le preguntó, una mezcla de preocupación y curiosidad en su tono. Siento que he dado un paso hacia adelante, pero no tengo claro si es en la dirección correcta, respondió él, mientras la cuchara temblaba en su mano. Marta, siempre la voz de la razón, le sugirió hacer una lista de acciones concretas. Se dedicó a anotar sus metas, dividiéndolas en corto y largo plazo, lo cual le otorgó un poco de claridad. Sin embargo, en el fondo, sabía que solamente organizar su mente no sería suficiente. Necesitaba un nuevo desafío que pusiera a prueba su resiliencia y su capacidad de adaptación. Al llegar a la escuela, donde solía impartir clases, sintió que la atmósfera era diferente. La familiaridad del entorno le trajo un aire de nostalgia, pero también la urgencia de transformación. Los alumnos estaban sentados en sus escritorios, sus rostros llenos de expectativas. Comenzó a interaccionar con ellos preguntando sobre sus intereses y aspiraciones, mientras su mente maquinaba la siguiente fase de su plan. Durante ese tiempo se encontró con amigos y colegas que, al enterarse de su reciente experiencia, le proponían colaborar en iniciativas innovadoras. Comenzó a escuchar ideas valiosas, pero también le desbordaban las voces internas que le susurraban dudas.
Sin embargo, cada vez que compartía su visión, su pasión parecía resonar en los demás. De pronto surgió una verdadera convención de ideas. Organizó una reunión informal para discutir posibilidades educativas que integraran tecnología, creatividad y la singularidad de cada estudiante. Carlos se dio cuenta de que a través de esas interacciones, podía construir un espacio donde no solo aspirar a la enseñanza tradicional, sino también desafiar todos los límites que había sentido en su anterior rol. Con cada paso hacia adelante, la inseguridad se transformaba en determinación. Fue entonces cuando uno de sus amigos le propuso hacer una presentación en un seminario educativo regional. «Este es el momento, Carlos. Es hora de que muestres lo que puedes hacer», le dijo, escudriñando la chispa que brillaba en los ojos de Carlos. La idea se encendió en su interior. La invitación no solo representaba una oportunidad, sino también un deber hacia sí mismo. Sin embargo, la voz de su antiguo jefe todavía resonaba en su mente, cuestionando si era lo suficientemente bueno. Nublando su concentración estaba la idea del fracaso público. Con la fecha aproximándose, se dedicó a preparar su ponencia. Cada diapositiva se convertía en un escudo, cada palabra en un ancla de confianza. Estudió las mejores estrategias de presentación y cómo interactuar con su audiencia. Su convicción creció, al igual que el temor al juicio de quienes lo escucharían. Pero a medida que se acercaba al seminario, la inseguridad comenzaba a ser reemplazada por un anhelo auténtico de compartir lo que había aprendido. Al llegar el día del evento, el aire se cargó de adrenalina. La sala resplandecía con la expectación de educadores y profesionales que esperaban inspirarse en nuevas perspectivas. Carlos estaba listo, pero una pregunta persistente lo abrumaba: ¿podría conectar con ellos de la manera que había anhelado? El escenario estaba preparado, las luces enfocadas. Carlos tomó un profundo respiro, mirando a su alrededor, buscando en las caras desconocidas lo que él portaba en su interior, la promesa de un cambio. Sin embargo, antes de que pudiera subir al escenario, un repentino murmullo en la audiencia interrumpió sus pensamientos. Una joven, levantando la mano con frenesí, hizo una pregunta que transformaría por completo el rumbo de su presentación y la percepción que tenía de sí mismo. ¿Qué haría ahora con toda esa atención sobre él y la oportunidad de demostrar que su voz importaba? La pregunta lo persiguió mientras se encaminaba al micrófono. Estaba a punto de descubrir no solo lo que podía lograr, sino también quién realmente era. Carlos respiró hondo, sintiendo el peso de la expectativa y la incertidumbre. El murmullo de la audiencia se desvaneció mientras él se aclaraba la garganta y se preparaba para dar su presentación. Era un momento decisivo, no solo para su carrera profesional, sino para su crecimiento personal. Había pasado de ser un docente inseguro a alguien listo para compartir su visión de un futuro educativo más inclusivo y dinámico. Al comenzar su discurso, notó que sus manos temblaban ligeramente, pero a medida que avanzaba, la confianza brotaba de él. La educación no se trata solo de transferir conocimientos, comenzó, sino de cultivar la creatividad, la empatía y el deseo de aprender. Sus palabras resonaban en el ambiente y la mirada de los asistentes se fijaba en él con interés renovado. Por un instante olvidó los ecos de las inseguridades pasadas y se enfocó en la posibilidad de inspirar a otros a unirse a su lucha. Carlos compartió anécdotas sobre sus alumnos, historias de superación y de cómo cada uno había desafiado adversidades gracias a un entorno educativo que fomentaba la confianza y el diálogo. Mientras hablaba, sentía como su pasión por la enseñanza estaba despertando un fervor en la audiencia. Cerró su presentación explicando 4 estrategias innovadoras que los educadores podrían implementar de inmediato en sus clases. El aplauso que siguió a su discurso fue ensordecedor. Carlos no podía creerlo, en ese momento sintió una validación profunda no solo hacia su trabajo, sino hacia su valor como educador y como persona. Había conseguido superar la necesidad de aprobación por parte de su antiguo jefe y además, había logrado conectar con sus colegas en un nivel significativo. Después de su presentación, varios asistentes se acercaron a él, expresándole admiración y entusiasmo por su perspectiva. La vida que había imaginado hacía unos meses, en la que sus inseguridades ahogaban sus aspiraciones, se sentía ahora como un pasado distante. Estaba en el camino correcto, reconociendo que su voz era un potente recurso en su campo y que su lucha había valido la pena. A medida que la tarde avanzaba, Carlos recibió un mensaje de Marta, dándole ánimo. «Estás haciendo lo que amas, papá», decía. Las palabras de apoyo de su nuera resonaban en su corazón,
recordándole que sus lazos familiares habían crecido. Había construido una relación de confianza con ella, un proceso que había comenzado a florecer aquella fría noche de Navidad. Finalmente, al llegar a casa, Carlos se sintió invadido por un torrente de satisfacción. Sabía que aún había retos por enfrentar, que su antiguo jefe podría no cambiar de opinión tan fácilmente. Sin embargo, había decidido que no permitiría que eso definiera su camino. Su llamada a la acción era la de ser un educador que influenciara vidas, creando un legado del que su padre estaría orgulloso y que su familia podría apoyar. Mientras se sentaba con su libreta, comenzó a esbozar sus nuevos objetivos, concentrándose en sus fortalezas y en cómo podría implementar las ideas discutidas en su presentación. Estaba listo para seguir adelante, abierto a nuevas oportunidades de crecimiento y colaboración que enriquecieran no solo su vida profesional, sino su vida familiar. El camino hacia su transformación ya no era un camino solitario. Carlos se dio cuenta de que había conquistado un espacio en el que su voz era valorada y reconocida. Se sintió pleno, listo para enfrentar nuevos desafíos, consciente de que este viaje era el inicio de una jornada hacia un futuro lleno de posibilidades. Había llegado el momento de compartir su mensaje con el mundo. Carlos sabía que su historia podría inspirar a otros a desafiar sus propias limitaciones. Se sentía empoderado y listo para seguir su propósito, no solo como educador, sino como un miembro integral de su familia. Esta era la culminación de su viaje, un viaje de transformación personal que lo había llevado a reafirmar su lugar en el mundo, no solo como un maestro, sino como un hombre que había enmarcado su identidad en torno a la educación y a su familia. El futuro brillaba ante él con un renovado sentido de propósito, y sabía que su historia aún tenía mucho que ofrecer. Ahora, más que nunca, necesitaba compartirlo. Este es el momento de demostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen su voz. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, porque su opinión importa. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Actúen ahora.